Buenos días, jóvenes. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de química. El día de hoy vamos a estudiar la clasificación de la materia. En la clase anterior definimos la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo objeto que vemos a nuestro alrededor, dijimos, es materia. Cada ser material, cada cuaderno, mesa, árbol, perro, ser humano, etc., presenta una composición muy variada y diversa. Ante esta gran diversidad de la materia que existe y que podemos encontrar en la naturaleza, la materia ha sido clasificada en sustancias puras y mezclas. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. La materia tenemos entonces que la podemos clasificar primeramente como sustancias puras y mezclas. En esta clase nos vamos a centrar en el estudio de las sustancias puras y para la próxima clase hablaremos de las mezclas. Una sustancia pura es una forma de materia de composición uniforme e invariable, y cuyas propiedades físicas y químicas son idénticas. No importa de dónde proceda, todas sus características y propiedades deben ser iguales. Las sustancias puras son idénticas por sus propiedades características, es decir, poseen una densidad determinada y unos puntos de fusión y ebullición propias y fijas que no dependen de su historia previa o del método de preparación de las mismas. Por ejemplo, la composición química del agua está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y una propiedad particular del agua es que su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. No importa cómo hemos obtenido esa agua. Si bien hemos derretido un trozo de hielo o tal vez hemos condensado un poco de vapor, el agua va a tener esas características, siempre y cuando esté en condición de sustancia pura. Ahora bien, existen dos tipos o dos maneras de presentarse la sustancia pura. Primeramente tenemos la sustancia pura elemental o sustancia simple, también conocida como elementos. Y estas son sustancias puras, las sustancias puras más simples que existen, ya que no se pueden descomponer en otras más sencillas que ellas. Y estas están formadas por una misma clase de átomos, es decir, hay un solo tipo de átomo en su constitución. Veamos ejemplo. Cuando vemos un lingote de oro, el lingote de oro está conformado por una cantidad enorme de átomos de oro, pero no vamos a encontrar un átomo diferente al oro en ese lingote. Por lo tanto, el oro, cuando está en los lingotes, es una sustancia pura elemental. Otro ejemplo es el cobre. El cobre es un metal que por su forma de ser, por su constitución y sus características, podemos utilizarlo para diferentes usos. Ya anteriormente se utilizaba mucho en las tuberías de agua que colocaban en la casa. Actualmente más bien se coloca en las tuberías de gas, ya para los conductos de gas, para los gasoductos, así de red doméstica de gas. Ese cobre no está ligado a otros elementos. Por lo tanto, ese cobre que está en la tubería de gas es una sustancia pura elemental. También tenemos el hierro. El hierro es un metal muy útil, tiene una dureza bastante aprovechable y también es muy económico. Por lo tanto, sin necesidad de mezclarlo con otros metales, lo podemos utilizar en los clavos para la madera, en tornillos y tuercas. Claro, el hierro tiene ciertas bondades, ciertas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Una de sus desventajas es que con el pasar del tiempo y al estar expuesto al medio ambiente, se va a oxidar con facilidad. Pero siendo un material tan económico, en muchos casos se puede utilizar el hierro sin que esté mezclado con ningún otro material. Todos estos tres ejemplos, casualmente de tres metales, el oro, el cobre y el hierro, son sustancias puras elementales y ellos se identifican con un símbolo. Si puedes observar, el oro, entre paréntesis, tiene AU, A mayúscula, U minúscula. Ese es el símbolo del oro. Por su parte, el cobre tiene como símbolo C mayúscula, U minúscula, Cu. Y el hierro tiene como símbolo F mayúscula, E minúscula. ¿De dónde vienen esos símbolos de estos elementos? Viene justamente del nombre original de cada uno de ellos. El oro, su nombre es aurum, ya una palabra griega
que al traducirla en español se tradujo como oro, pero su nombre original es aurum y de ahí viene su símbolo. El cobre es cuprum y el hierro es ferrum. Otros ejemplos de sustancias puras elementales podemos nombrar el carbón mineral, el carbón que sacan de las minas, ¿verdad? Es una piedra que está formada solamente por átomos de carbono. Y hay un elemento que tiene muy parecida situación al carbono, que es el diamante. El diamante y el carbón están constituidos por el mismo átomo, solamente átomos de carbono. La diferencia está en cómo está estructurada internamente su composición, cómo está conformada su estructura molecular, su estructura atómica internamente. Cuando vemos que hay dos sustancias que están formadas por el mismo elemento y son muy diferentes, a ellos se le llaman alótropos. Entonces, el carbón y el diamante son sustancias alotrópicas. Por otro lado, tenemos también la molécula de oxígeno. Este oxígeno molecular es el que nosotros respiramos, que está formado por dos átomos de oxígeno. Fíjate que en este caso son dos átomos, pero del mismo elemento, por lo tanto sigue siendo una sustancia pura elemental. Hay una sustancia también formada solamente por átomos de oxígeno, que es el ozono. El famoso ozono que constituye la capa de ozono, está formado por tres átomos de oxígeno. Pero el ozono es muy diferente al oxígeno. El ozono no lo podemos respirar, más bien si estuviéramos en un ambiente digamos, con mucho ozono, nos podría hacer daño, porque el ozono tiene características para matar o destruir organismos vivos. Por eso el ozono a nivel industrial se utiliza para purificar el agua. El ozono también tiene una representación que sería O3, una representación simbólica, y en el caso del oxígeno, O2. Para este caso no es solamente un símbolo, sino es una fórmula, porque ya ellos constituyen una molécula. En cambio, el diamante se coloca el símbolo del carbono porque no están en forma de molécula, sino que están simplemente los átomos agrupados, asociados, conforme a una estructura. Esa estructura la estudiaremos en otras clases más adelante. Ya habiendo hablado de las sustancias puras simples, podemos hablar ahora de las sustancias puras compuestas, también llamadas compuestos químicos. Estas sustancias puras compuestas están constituidas por dos o más elementos o dos o más átomos diferentes, formando moléculas o redes iónicas, que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que los forman. Veamos el ejemplo. Una de las sustancias puras compuestas más conocidas por nosotros es el agua. Desde que somos pequeños la conocemos ya que tomamos muchísima agua a diario. El agua está formada por tres átomos, pero de dos elementos diferentes. Son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y forma una molécula similar a como está aquí representada. El átomo de oxígeno en el centro, que es de mayor tamaño, y los átomos de hidrógeno, una a cada lado. Las sustancias puras compuestas o compuestos químicos tienen una fórmula que los representa, ¿ya? La fórmula incluye los átomos que lo constituyen, indicando la cantidad de átomos de cada elemento. En el caso del agua tenemos H2, indicando que son dos átomos de hidrógeno, y la O con ningún número, que indica que es un solo átomo de oxígeno. Otra sustancia pura compuesta muy conocida es la sal, el cloruro de sodio, la sal común, la que utilizamos en nuestras cocinas para darle sabor a los alimentos. Esta sal está formada por átomos de sodio y átomos de cloro. Sin embargo, ella no forma una molécula, sino que forma una red cristalina. Por eso su representación es así, muchas esferitas que representan al sodio y muchas esferitas que representan el cloro, unas al lado del otro. Esto es un compuesto iónico o una red cristalina de cloruro de sodio. También tenemos como ejemplo el etanol. Ese etanol que utilizamos para limpiarnos las manos es también una sustancia pura compuesta. Y ojo, es también el alcohol que se utiliza en las bebidas alcohólicas. Ya es el único alcohol que podemos ingerir, porque existen muchos tipos diferentes de alcohol. Está el alcohol isopropílico, el metanol, pero ellos no podemos consumirlos.
El único alcohol que se puede consumir es el etanol. El etanol está formado por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí tenemos una representación de la molécula de etanol, donde estas esferas grises son los átomos de carbono, la esfera roja es el oxígeno y hay esferas celestes que deben ser 6. Aquí se puede ver con facilidad 1, 2, 3, 4, 5 y si observan con detenimiento, aquí estaría la sexta. Un poco escondida, pero por aquí se ve, que son los 6 átomos de hidrógeno. Los compuestos se clasifican según el número de átomos y según la cantidad de elementos que posea. Tenemos entonces que según el número de átomos podemos tener compuestos que sean diatómicos, triatómicos, tetratómicos, pentatómicos, y eso va a indicar la cantidad de átomos que conforma la molécula. Por otro lado, tenemos una clasificación según la cantidad de elementos diferentes que forman la molécula. Y hablaríamos de un compuesto binario cuando está constituido por 2 elementos diferentes. Un compuesto ternario cuando está constituido por 3 elementos diferentes. Un compuesto cuaternario si estuviese formado por 4 elementos diferentes y así sucesivamente. Como ejemplo de esta clasificación, vamos a ver el siguiente compuesto. La sal común, cloruro de sodio. Decimos que es un compuesto diatómico, pues está formado por 2 átomos, sodio y cloro, un sodio y un cloro. Entonces es un compuesto diatómico. Al mismo tiempo es un compuesto binario porque solo está constituido por 2 elementos diferentes, el sodio y el cloro. También podemos poner como ejemplo el agua. Es un compuesto triatómico porque está formado por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero es un compuesto binario ya que está formado por 2 elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno nada más. Por último, vamos a mencionar el ácido sulfúrico, un ácido formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. El ácido sulfúrico es entonces una molécula heptatómico, un compuesto heptatómico, ya que tiene 7 átomos, recuerden, 2 de hidrógeno más 1 de azufre son 3, más 4 de oxígeno serían 7. Pero es a su vez un compuesto trinario, porque solo lo constituyen 3 elementos diferentes, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Bien chicos, esta ha sido la explicación de la clase de hoy. Recuerden, deben de desarrollar la práctica, la cual he enviado al grupo para que ustedes puedan revisarla y desarrollarla con prontitud. Por los momentos agradezco su atención, despidiéndome hasta la próxima oportunidad.